Fuera, pagar las cuentas no te convierte en familia, gritó mi padre en acción de gracias. Mi madre murmuró, lo que pasa es que tienes envidia de tu hermano. Sonreí y respondí, entonces que él cubra los $12,000. Esa noche cerré todo. Al amanecer, policías, llanto y puertas golpeadas. Me llamo Mateo, tengo 32 años y hasta hace poco creía que mi vida iba por buen camino. Trabajo como analista financiero en una firma en Chicago, y después de años de trabajar hasta tarde, revisar hojas de cálculo y lidiar con clientes pesados, conseguí un ascenso grande, director asociado. Buen sueldo, una oficina con vista al lago Michigan y la sensación de que valió la pena, pero no me sentía tan triunfador como esperaba. Llevaba 3 años pagando casi todas las cuentas de mis padres, hipoteca, luz, agua, hasta emergencias médicas, y mis propios planes, como comprarme un condominio, quedaban en espera. Lo hacía porque creía que era mi deber como hijo mayor, pero mi familia nunca parecía notarlo. Todo explotó en una cena de acción de gracias que organicé con la esperanza de unirnos. No salió como esperaba. Mis padres, Javier y Elizabeth, siempre han tenido a mi hermano menor, Michael, como el favorito. Tiene 28 años, vive en un apartamento que ellos le ayudaron a pagar y trabaja como freelance en diseño gráfico. No es mal tipo, pero siempre ha sido el consentido. Si necesitaba algo, mis padres corrían a ayudarlo, mientras que a mí me veían como el que tenía que resolver todo. Eres el mayor, Mateo, decía mi madre. Tienes que ser el responsable. Y yo, tratando de ganarme su respeto, seguía poniendo sus necesidades primero. Planeé esa cena de acción de gracias como si fuera a ser la mejor noche del año. Compré un pavo de 20 libras, hice puré de papas, salsa de arándanos casera, y gasté un montón en vino y postres de una pastelería fina. Quería que fuera perfecto, que mi familia me viera como algo más que el que paga las cuentas. Llegué a la casa de mis padres en Naperville a las 3 de la tarde, con el coche lleno de bolsas. La casa, de 2 pisos con un jardín medio abandonado, era la misma de siempre. Toqué el timbre, y mi madre abrió la puerta, con su delantal puesto y cara de cansada. Mateo, siempre tarde, dijo, sin mirarme mucho. No estaba tarde, pero no discutí. Entré y vi a Michael en el sofá, pegado a su teléfono. Seguro está ayudando mucho, pensé, pero me callé. Dejé el pavo en la cocina y me puse a organizar todo. La cena empezó a las 6. Éramos 8, mis padres, Michael, mi tía Susan, mi primo Brian, su esposa Laura, su hija pequeña Emma y yo. Al principio, parecía que todo iba bien. Brian contó un par de historias de su trabajo como mecánico, y Emma hizo reír a todos cuando metió los dedos en el puré. Pero la tensión estaba ahí, como siempre. Nadie parecía interesado en lo que yo decía. Mi tía habló de lo increíble que era Michael con sus diseños. Mi madre dijo que estaba trabajando en un proyecto muy importante. Nadie mencionó mi ascenso. Nadie dijo gracias por la cena. Entonces, mi padre dejó caer la bomba. Estábamos comiendo tarta de calabaza cuando me miró fijo y dijo, Mateo, ¿cuándo vas a dejar de actuar como si fueras el jefe de esta familia? Pagar las cuentas no te hace parte de esto. Fuera, el silencio fue como un golpe. Todos me miraron, pero nadie dijo nada. Mi tía bajó la vista, Brian tosió, hasta Emma se quedó quieta. Entonces, escuché a mi madre murmurar, lo que pasa es que tienes envidia de tu hermano. No sé cómo no perdí el control ahí mismo. Sonreí, pero por dentro estaba destrozado. Entonces, dije, con una calma que no sentía, que Michael pague los $12,000 de este año. La hipoteca, las facturas, todo. Mi padre se puso rojo, mi madre abrió la boca, pero no habló. Michael miró su teléfono como si quisiera que lo tragara la tierra. Me levanté, agarré mi abrigo y salí sin mirar atrás. Conduje de vuelta a mi apartamento, con las manos temblando en el volante. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi escritorio, abrí mi laptop y empecé a revisar mis cuentas. En 3 años, había gastado $36,000 en mis padres. Pero algo no cuadraba. Había transferencias grandes, $2,000, $3,000, a una cuenta que no reconocía. No eran facturas ni emergencias. Eran retiros raros, y no tenía idea de a dónde habían ido. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Mi madre mandaba mensajes. Mateo, ¿qué te pasa? Tu padre está furioso. Vuelve. Los ignoré y llamé a Kevin, un amigo que es abogado. Le conté todo, la cena, lo que dijo mi padre, las transferencias extrañas. Necesito saber a dónde fue ese dinero, le dije. Kevin dijo que iba a investigar. Esa mañana, escuché sirenas afuera. Pensé que era una coincidencia, pero vi un auto de policía frente a mi edificio. Luego, mi tía Susan me llamó, casi gritando, Mateo,
¿qué hiciste? Tu padre está fuera de sí, tu madre llora, y hay policías en la casa. No tenía idea de qué pasaba, pero algo estaba claro, no podía seguir así. Esa noche de Acción de Gracias me abrió los ojos. Estaba harto de ser el que siempre da, el que siempre paga, el que nunca recibe un gracias. Por primera vez, empecé a pensar en mí. En lo que quería. En lo que merecía. Decidí que no iba a seguir pagando las cuentas de mis padres. Llamé al banco y cancelé todas las transferencias automáticas. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que no podía volver atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de mi madre, cada uno más desesperado que el anterior. Mateo, esto no es justo, escribía. Tu padre está enfermo de la rabia. ¿Cómo nos haces esto? Luego venían los mensajes de mi tía Susan, tratando de mediar, solo habla con ellos, no seas tan duro. Hasta Michael me mandó un mensaje, algo raro en él, oye, ¿qué pasó en la cena? Mamá no para de llorar. No respondía nadie. Necesitaba espacio, y por primera vez, no me sentía culpable por tomarlo. Me encerré en mi apartamento, un lugar pequeño en el centro de Chicago que siempre me había parecido suficiente, pero que ahora sentía como una jaula. Cada vez que miraba mi cuenta bancaria, veía los números que había transferido a mis padres, $36,000 en 3 años. Era una cifra que dolía, no solo por el dinero, sino por lo que representaba. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, y ellos lo daban por sentado. Pero lo que más me quemaba eran esas transferencias extrañas que había encontrado. No podía sacármelas de la cabeza. ¿A dónde había ido ese dinero? ¿Qué estaba escondiendo mi familia? El lunes después de Acción de Gracias, me reuní con Kevin en un café cerca de mi oficina. Era un tipo directo, de esos que no se andan con rodeos, y eso me gustaba. Mientras tomábamos un café negro que sabía a cartón, le entregué una carpeta con los extractos bancarios que había imprimido. Aquí está todo, le dije. Quiero saber qué son estos retiros. No son facturas, no son emergencias. Algo está mal. Kevin revisó los papeles, frunciendo el ceño. Esto no pinta bien, Mateo, dijo después de unos minutos. Estas transferencias van a una cuenta que no está a nombre de tus padres. Parece una empresa, pero no una de servicios públicos. Podría ser un sitio de apuestas, un prestamista, o algo peor. Déjame investigar. Dame una semana. Apuestas, repetí, sintiendo un nudo en el estómago. Mi padre siempre había sido fanático de los deportes, pero nunca lo había visto como un apostador. Claro, a veces hablaba de jugar un par de dólares en las carreras de caballos o en los partidos de los Bears, pero ¿miles de dólares? No podía imaginarlo. O tal vez no quería. Esa semana fue una tortura. En el trabajo, me costaba concentrarme. Mis colegas notaban que estaba distraído, pero nadie preguntó. Me pasaba las noches revisando más extractos, buscando pistas, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Encontré más transferencias, algunas de hasta $4,000, todas a la misma cuenta. Cada descubrimiento era como un puñetazo. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había sido tan ciego? El viernes, Kevin me llamó. Mateo, tienes que venir a mi oficina. Ahora. Su tono era serio, y eso me puso los nervios de punta. Conduje hasta su despacho, un lugar pequeño pero ordenado en el Loop. Cuando llegué, Kevin estaba sentado detrás de su escritorio, con una pila de papeles y una laptop abierta. Siéntate, dijo, señalando una silla. Esto es grande, me explicó todo paso a paso. Las transferencias iban a un sitio de apuestas en línea, uno de esos que operan en un área gris legal. No era un casino local, sino una plataforma internacional, de las que piden depósitos altos para apuestas en deportes, póker, lo que sea. Kevin había rastreado la cuenta y encontrado registros de transacciones que coincidían con los retiros de mi cuenta. Tu padre ha estado moviendo dinero ahí durante al menos 2 años, dijo. Y no son apuestas pequeñas. Estamos hablando de miles de dólares al mes.
En total, calculo que unos $20,000 de lo que enviaste terminaron ahí. Sentí que el suelo se movía. 20,000, murmuré. Eso es más de la mitad de lo que les di. Punto. Hay más, dijo Kevin, y su expresión se endureció. Tu madre sabía. Encontré correos entre ella y tu padre discutiendo los pagos. Ella le decía que tuviera cuidado, que no pidiera más dinero porque tú podrías sospechar. Parece que lo encubrió, diciendo que eran gastos de la casa o emergencias médicas. No podía respirar. Mi madre, la misma que me mandaba mensajes suplicando que volviera, había estado mintiendo todo este tiempo. No era solo mi padre. Ella estaba metida en esto. Me quedé mirando la pared, tratando de procesarlo. ¿Qué hago ahora?, pregunté, más para mí que para Kevin. Puedes demandarlos, dijo. Tienes pruebas de que usaron tu dinero bajo falsas pretensiones. Pero, Mateo, esto es tu familia. Tienes que decidir si quieres ir por ese camino. Si no, al menos puedes confrontarlos. Mostrarles que sabes la verdad. No dije nada. Mi cabeza era un caos. Cuando salí de su oficina, caminé sin rumbo por el centro, pasando por las luces navideñas que ya empezaban a encenderse en las calles. Era diciembre, pero no sentía nada de ese espíritu festivo. Solo sentía rabia, traición y una tristeza que no podía explicar. Decidí que tenía que enfrentarlos. No quería una demanda, no todavía, pero necesitaba que supieran que no podían seguir usándome. Llamé a Kevin y le pedí que organizara una reunión formal en su oficina. Nada de casa, le dije. Quiero un lugar neutral, donde no puedan manipularme. Él estuvo de acuerdo y fijó la reunión para el sábado siguiente. Invité a mis padres y a Michael. No estaba seguro de si mi hermano sabía algo, pero quería que estuviera ahí. Tal vez él también necesitaba escuchar la verdad. Los días previos a la reunión fueron extraños. No contesté los mensajes de mi madre, que seguían llegando como si nada hubiera pasado. Mi padre, para mi sorpresa, no me contactó. Michael me mandó otro mensaje, preguntando si estaba bien, pero no respondí. No sabía cómo hablar con él sin explotar. En el trabajo, traté de mantener la cabeza en los números, pero mi mente siempre volvía a esa cuenta de apuestas, a las mentiras de mi madre, a las palabras de mi padre en la cena. Pagar las cuentas no te hace parte de esto. El sábado llegó, y me presenté en la oficina de Kevin con una carpeta llena de pruebas, extractos bancarios, capturas de pantalla de las transferencias. Correos que Kevin había conseguido. Mis padres llegaron juntos, con caras de piedra. Michael llegó unos minutos después, mirando el suelo como si supiera que algo malo estaba por pasar. Kevin fue directo al grano. Puso los documentos sobre la mesa y explicó todo, las apuestas, los $20,000, los correos de mi madre. No dejó espacio para dudas. Mi padre intentó negarlo al principio. Esto es un error, dijo, levantando la voz. No sé de qué hablas. Ese dinero era para la casa. Pero cuando Kevin le mostró los registros del sitio de apuestas, se quedó callado. Mi madre no dijo nada, solo miraba sus manos, temblando. Michael, por primera vez, parecía genuinamente sorprendido. Mamá, ¿tú sabías de esto?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y dolor. Solo quería proteger a tu padre, murmuró ella, casi inaudible. No quería que Mateo se enterara. Protegerlo, dije, incapaz de contenerme. Me mentiste durante años. Cada vez que te mandaba dinero, pensando que era para la hipoteca o tus medicinas, lo usaban para apuestas. ¿Cómo pudiste? No hubo respuesta. Mi padre se cruzó de brazos, mirando la ventana. Mi madre empezó a llorar, pero no sentí lástima. Michael, en cambio, parecía perdido. Mateo, yo no sabía nada de esto, dijo. Te juro que no tenía idea. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Pero no era suficiente. Me levanté y dije lo que había practicado en mi cabeza toda la semana: se acabó. No voy a seguir pagando nada. No quiero más contacto con ustedes. Si quieren seguir con esto, hablen con Kevin. Pero yo terminé. Salí de la oficina sin mirar atrás.
Afuera, el aire frío de diciembre me golpeó la cara, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. No estaba seguro de que seguía, pero sabía que necesitaba sanar. Había dado demasiado, durante demasiado tiempo, a personas que no lo valoraban. Era hora de empezar a vivir para mí. Esa noche, busqué un terapeuta en línea. Encontré a Carla, una mujer con buenas reseñas que ofrecía sesiones virtuales. Le escribí un correo, contándole un resumen de lo que había pasado. Necesito entender por qué seguía haciendo esto, escribí. ¿Por qué dejé que mi familia me usara? Ella respondió al día siguiente y programamos una sesión para la semana siguiente. No sabía si la terapia iba a funcionar, pero al menos era un paso. Mientras tanto, Michael me mandó otro mensaje. Mateo, lo siento. No sabía nada. ¿Podemos hablar? No le respondí de inmediato, pero algo en su tono me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, no estaba tan atrapado en la dinámica de mis padres como yo creía. Decidí darle una oportunidad, pero no todavía. Necesitaba tiempo. Los días pasaron, y empecé a sentir algo que no había sentido en años: libertad. Cancelar las transferencias fue como quitarme un peso de encima. Empecé a mirar condominios en el centro, soñando con un lugar que fuera mío de verdad. Pero también sabía que no todo estaba resuelto. La traición de mis padres dolía, y las preguntas seguían dando vueltas en mi cabeza. ¿Cómo habían llegado las cosas tan lejos? ¿Qué iba a pasar con Michael? ¿Y qué seguía para mí? Las semanas después de la reunión con mis padres fueron un sube y baja emocional. Me sentía aliviado, pero también perdido. Había pasado tanto tiempo viviendo para ellos que no sabía cómo vivir para mí. Las sesiones con Carla, mi terapeuta, se convirtieron en mi refugio. En nuestra primera videollamada, me preguntó algo que me dejó pensando: ¿qué quieres, Mateo? No lo que tu familia espera. ¿Qué quieres tú? No supe qué decir. Me quedé mirando la pantalla, y ella sonrió con calma. Está bien no tener la respuesta ahora, dijo. Lo vamos a encontrar juntos. La terapia no fue un milagro instantáneo, pero me dio perspectiva. Carla me ayudó a entender que había estado atrapado buscando la aprobación de mis padres, incluso cuando me trataban como un cajero automático. No eres responsable de sus decisiones, me decía. No causaste la adicción de tu padre ni las mentiras de tu madre. Esas palabras calaron hondo, y poco a poco empecé a soltar la culpa que cargaba por no ser el hijo perfecto. Michael seguía mandándome mensajes. No eran largos, solo cosas como: oye, ¿estás bien, o podemos hablar? Al principio, los ignoré. No sabía si podía confiar en él. ¿Y si solo quería quedar bien con mis padres? Pero un día, mientras tomaba café en mi apartamento, pensé que él también había crecido en esa casa disfuncional. Tal vez no era el enemigo. Le respondí: ok, hablemos. ¿Café el sábado? Contestó al instante: sí, dime dónde. Nos encontramos en un café cerca de mi oficina, un lugar acogedor con mesas de madera y olor a espresso. Michael llegó puntual, algo raro en él. Se veía nervioso, toqueteando la manga de su chaqueta. Mateo, no sabía lo de papá, dijo apenas se sentó. Te juro que no tenía idea de las apuestas. Pensé que el dinero para mi apartamento venía de ellos, no de ti. Lo miré, buscando alguna señal de que mentía. No la encontré. Michael, pagué todo durante años. La hipoteca, las facturas, hasta tus cosas. Y nadie dijo nada. ¿Cómo no te diste cuenta? Se quedó callado, mirando su taza. No lo sé, admitió. Pensé que papá tenía ahorros o que mamá manejaba todo. No pregunté. Y ese fue mi error. No era una disculpa perfecta, pero era sincera. Hablamos un buen rato, algo que no hacíamos desde que éramos chicos. Me contó que también se sentía presionado por nuestros padres, siempre siendo el hijo talentoso que no podía fallar. Me comparan contigo todo el tiempo, dijo. Dicen que no soy tan responsable, tan exitoso. No sabía que tú cargabas con todo. No arregló todo, pero fue un comienzo. Acordamos seguir hablando, sin prisas.
Él prometió poner límites con nuestros padres, y yo le dije que no esperaba que tomara partido. Solo quería honestidad. En el trabajo, las cosas mejoraron. Mi jefe notó que estaba más enfocado y me dio un proyecto grande, analizar fusiones para una empresa tecnológica. Lo tomé como una oportunidad para demostrarme a mí mismo que podía brillar sin el peso de mi familia. Cada día sin un mensaje de mis padres me sentía más ligero. No volví a contactarlos, y ellos tampoco insistieron. Supongo que la vergüenza o el orgullo los mantuvo alejados. Un día, buscando en línea, encontré un condominio perfecto, una habitación, ventanales grandes, vista al río Chicago. No era barato, pero sin las facturas de mis padres, podía pagarlo. Firmé los papeles un mes después. Cuando me dieron las llaves, me paré en el medio del apartamento vacío, sintiendo que por fin tenía algo mío. No era solo un lugar, era una señal de que estaba tomando el control. Mudarme fue un proceso. Compré muebles simples, una mesa de comedor de segunda mano, un sofá cómodo aunque no combinara del todo. También conocí a Isabela, una profesora de arte que vivía en mi edificio. Nos cruzamos en el ascensor, y ella, con una sonrisa que iluminaba todo, me preguntó si era nuevo. Hablamos un rato, y pronto estábamos tomando café en el vestíbulo. Isabela era divertida, directa, con una risa que hacía que todo pareciera mejor. Me contó que enseñaba en una escuela comunitaria, y yo le hablé de mi trabajo, tratando de no aburrirla con números. Con el tiempo, Isabela y yo empezamos a salir. No lo planeé, pero se sentía natural. Ella no sabía nada de mi familia al principio, y eso me gustaba. Por primera vez, alguien me veía por quien era, no por lo que hacía por los demás. Una noche, comiendo pizza en mi apartamento, le conté todo: la cena de Acción de Gracias, las apuestas de mi padre, las mentiras de mi madre. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, dijo: Mateo, mereces gente que te valore. Y ya la estás encontrando. Eso me llegó hondo. Seguía yendo a terapia, y Carla me ayudó a trabajar en las heridas que aún cargaba. Entendí que la traición de mis padres no era solo por el dinero, era por cómo me habían hecho sentir invisible. Pero también aprendí que podía construir algo nuevo. Empecé a pasar más tiempo con amigos del trabajo, como Sara, que siempre tenía una broma lista, y con Michael, que poco a poco se estaba convirtiendo en alguien en quien podía confiar. Un año después de esa cena desastrosa, decidí hacer una fiesta de inauguración en mi condominio. Nada exagerado como la de Acción de Gracias, solo algo mío. Invité a Sara, a un par de colegas, a Michael, a Isabela y a algunos vecinos. Compré cerveza, pedí comida tailandesa y puse una lista de reproducción con jazz y algo de rock. El apartamento se llenó de risas y conversaciones. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que mi espacio estaba lleno de gente que estaba ahí por mí, no por lo que podía darles. Michael llegó con una botella de vino y una sonrisa tímida. Esto está genial, Mateo, dijo, mirando el lugar. Estoy orgulloso de ti. No esperaba escuchar eso de él, y me dejó sin palabras. Luego, Isabela se acercó, me abrazó por detrás y susurró: tu casa es increíble. Pero tú lo eres más. Reí, y no fue una risa forzada. Esa noche, mientras todos charlaban y el sol se ponía sobre el río, me paré junto a la ventana y miré a las personas en mi apartamento. No eran muchas, pero eran las correctas. Había pasado de ser el hijo que pagaba las cuentas a ser alguien que vivía para sí mismo. La traición de mis padres aún dolía, pero ya no me definía. Había encontrado paz, no porque todo fuera perfecto, sino porque estaba aprendiendo a valorarme. Michael y yo seguimos trabajando en nuestra relación. No es perfecta, pero es real. Él empezó a poner límites con nuestros padres, y aunque no hablamos de ellos, sé que está buscando su propio camino. Mis padres nunca volvieron a contactarme. A veces me pregunto si lo harán, pero ya no espero una disculpa. No la necesito. Esa cena de Acción de Gracias fue el peor y el mejor momento de mi vida. Me rompió, pero también me liberó. Me mostró quiénes eran realmente las personas a mi alrededor y me obligó a decidir quién quería ser. Ahora, con mi condominio, mis amigos, Isabela y una vida que construyo cada día, sé que valió la pena. No sé qué traerá el futuro,
pero estoy listo para enfrentarlo.